Aplicación de la lengua y literatura en el currículo educativo ecuatoriano. Bloques curriculares en el área de lengua y literatura para cada año de educación general básica. La propuesta que presenta ha sido diseñada para estudiantes de educación general básica y de bachillerato general unificado, cuya lengua materna es el castellano. Esta consideración es importante porque quienes habitan en el Ecuador poseen diferentes características culturales y lingüísticas que influyen en el aprendizaje formal de la lengua. Este enfoque a esta propuesta curricular para la lengua y literatura es comunicativo, en consonancia con la intención expresada en los documentos para la actualización y fortalecimiento curricular del 2010. De acuerdo a este enfoque, esta propuesta hace énfasis en el desarrollo de destrezas más que en el aprendizaje de contenidos conceptuales, debido a que el objetivo de enseñanza no es hacer que los estudiantes sean unos expertos lingüistas, que conceptualicen y descifren los diversos componentes lingüísticos, sino personas competentes en el uso de la lengua oral y escrita para la comunicación. Como diferentes puntos tenemos la contribución en el área de lengua y literatura para el perfil a la salida del bachillerato ecuatoriano. Este enfoque es comunicativo en el currículo de la lengua y literatura, que fomenta al estudiante procedimientos y actitudes relacionadas con el respeto hacia sí mismos y hacia las demás personas involucradas en este proceso comunicativo, la responsabilidad para asumir los discursos propios y la necesaria honestidad académica al generarlos. También tenemos fundamentos epistemológicos y pedagógicos, como el clima del aula afectivo. El clima afectivo y emocional de las relaciones en el aula es fundamental para lograr la participación y por ende el aprendizaje de los estudiantes. El enfoque procesal, el aprendizaje de la lengua oral y escrita, que sigue una serie de etapas o momentos. Es decir, este sigue un proceso en el que el énfasis está en el mismo proceso más que en el resultado. El rol del docente. El docente debe ser un mediador que, mediante el diálogo y la reflexión, construye el conocimiento con sus estudiantes. Y la contextualización. El aprendizaje es un proceso de construcción de significados, a partir de la interacción social, mediados por el lenguaje como herramientas para compartir el pensamiento y los saberes de los otros. También tenemos bloques curriculares del área de lengua y literatura, que son los criterios de organización y secuencia de los contenidos. Los bloques curriculares se reparten en lengua y cultura, comunicación oral, lectura, escritura y literatura. El currículo del área de lengua y literatura se divide en 5 bloques. Bloque 1, lengua y cultura, de los cuales se deriva cultura escrita, que es la capacidad de comprender, interpretar y utilizar los textos escritos en diversas situaciones y contextos sociales. Variedad lingüística e interculturalidad, que es el reconocimiento y valoración de las diferentes formas de hablar y expresarse dentro de una sociedad, así como la capacidad de interactuar y comunicarse efectivamente con personas de diferentes culturas y lenguas. El bloque 2 tenemos la comunicación oral, de los cuales se deriva la lengua en la interacción social, que es la forma en que las personas utilizan el lenguaje para comunicarse en diversos contextos sociales y situaciones comunicativas, como conversaciones informales, discusiones académicas o interacciones profesionales. También tenemos la expresión oral, que es la habilidad para comunicar ideas, pensamientos y emociones de manera efectiva a través del habla, utilizando una variedad de registros y técnicas de comunicación oral. El bloque 3 lo tenemos con lectura, de los cuales se deriva comprensión de textos, que es la capacidad de interpretar y entender el significado de diferentes tipos de textos, incluyendo textos escritos, orales y visuales, así como la identificación de sus elementos clave y mensajes subyacentes. También tenemos el uso de recursos, que es la habilidad de utilizar eficazmente una variedad de recursos como diccionarios, enciclopedias, bases de datos en línea y otras herramientas para ampliar nuestros conocimientos. El bloque 4 comprende la escritura. Entre ellos tenemos la producción de textos, que es la habilidad para crear y redactar textos de manera coherente, organizada y adecuada a la situación comunicativa, utilizando técnicas de escritura efectivas y creativas. También tenemos la reflexión sobre la lengua, que es el proceso de analizar y comprender las estructuras, reglas y usos del lenguaje, así como reflexiones sobre la propia forma de hablar y escribir para mejorar la competencia lingüística. También tenemos la alfabetización inicial, que es la adquisición de habilidades básicas de lectura, escritura y comprensión oral en los primeros años de escolaridad, que sientan las bases para un desarrollo lingüístico sólido. Como quinto bloque tenemos la literatura. La literatura en el contexto es el estudio y apreciación de obras literarias dentro de su contexto histórico, cultural y social, así como la comprensión de sus temas en estilos, significados y en relación a su entorno.
También está la escritura creativa, que es el proceso de expresar ideas, emociones y experiencias a través de la escritura de textos creativos, como cuentos, poemas, ensayos literarios, entre otros, utilizando la imaginación y la originalidad. Al término de la escolarización obligatoria, los estudiantes serán capaces de desempeñar como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos personales, sociales, culturales, para actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía plena. Valorar la diversidad lingüística a partir del conocimiento, de su aporte en la construcción y la sociedad intercultural plurinacional en un marco de interacción respetuosa, de fortalecimiento de la identidad. Evaluar con sentido crítico discursos orales relacionados con la actualidad social y cultural para asumir y consolidar una perspectiva personal. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre la escritura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado según la intencionalidad del discurso. Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión según el propósito de la lectura. También los estudiantes serán capaces de seleccionar textos demostrando una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la información disponible en las diversas fuentes para hacer el uso selectivo y sistemático de los mismos. Producir diferentes tipos de texto, con distintos propósitos y variadas situaciones comunicativas, en diversos soportes disponibles para la comunicación, aprender y construir conocimientos. Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión de textos escritos para comunicarse de manera eficiente. Seleccionar y examinar textos literarios en el marco de la tradición nacional y mundial para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura. Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano a partir del conocimiento de sus principales exponentes para construir un sentido de pertenencia. Y ampliar las posibilidades expresivas de la escritura y desarrollar una sensibilidad estética e imaginativa en el uso personal y creativo del lenguaje. Currículo de Lengua y Literatura de segundo año de Educación General Básica. El libro consta de 4 unidades. La primera unidad, Lengua y Cultura, descubro la intención del texto, comunicación oral, sucedió en la ventana, escritura, reconozco los fonemas, lectura, me gusta leer, literatura, leo y me divierto. En la unidad 2 tenemos Lengua y Cultura, descubro la intención del texto, comunicación oral, me presento, escritura, reconozco las grafías, lectura, me gusta leer, literatura, leo y me divierto. En la unidad 3 tenemos Lengua y Cultura, hablamos muchas lenguas, comunicación oral, comunico mis ideas, escritura, reconozco los fonemas y sus grafías, lectura, leo para conocer más, literatura, es hora de un cuento. En la unidad número 4 tenemos Lenguaje y Cultura. El quichua enriquece la concepción del mundo. Comunicación oral. Desarrollo la conciencia lingüística. Escritura. Reconozco los fonemas y sus grafías. Lectura. Leo para aprender. Literatura. Es hora de un cuento. Currículo de Lengua y Literatura del tercer año de Educación General Básica. El libro consta de 4 unidades, en las cuales en la primera unidad tenemos Lengua y Cultura, porque leo, comunicación oral, narro mis experiencias, lectura, leo para aprender, escritura, aprendo a describir, literatura, leo y disfruto. En la segunda unidad tenemos Lengua y Cultura, muchas razones para leer y escribir, comunicación oral, escucho con atención, lectura, leo para aprender, escritura, aprendo a descubrir, literatura, leo y disfruto. En la unidad número 3 tenemos Lengua y Cultura. Aprendo mis nuevos idiomas. Comunicación oral. Aprendo a dar y a pedir información. Lectura. Leo para informarme. Escritura. Aprendo a escribir carteles. Literatura. Leo y disfruto. Evaluación. En la unidad número 4 tenemos Lengua y Cultura. Las lenguas originarias enriquecen mi mundo. Comunicación oral. Aprendo a dar información. Lectura. Llegan las noticias. Escritura. A escribir cartas. Literatura. Vivan los cuentos. Evaluación. Currículo de cuarto año de Educación Básica de Lengua y Literatura. Unidad 1. Lengua y Cultura. ¿Para qué leemos? Comunicación oral. Aprendo a usar las palabras correctas. Lectura. Leo para conocer más. Escritura. Descripción de personas. Literatura. Es hora de leer y escribir cuentos. A continuación, la evaluación y aplicación. Unidad número 2. Lengua y Cultura. Los textos y su intención comunicativa. Comunicación oral. Expongo oralmente. Lectura. Leemos para conocer más. Escritura. Escribimos los autorretratos. Literatura. A leer más cuentos. A continuación, evaluación y aplicación. Unidad número 3.
Lengua y cultura. Diferentes lenguas del Ecuador. Comunicación oral. Sigo instrucciones. Lectura. Leo para aprender. Escritura. La descripción. Literatura. Disfruto de la poesía. A continuación, la evaluación y aplicación. Unidad número 4. Lengua y cultura. La tradición de los pueblos originarios. Lectura. Leo para hacer las cosas bien. Escritura. Aprendo a narrar. Literatura. La literatura te da alas. A continuación, la evaluación y aplicación. Gracias. Currículo de quinto año de Educación Básica de Lengua y Literatura. Unidad 1. Lengua y cultura. Los textos tienen una intención comunicativa. Comunicación oral. A conversar. Lectura. Leo para informarme y aprender. Escritura. Es hora de escribir. Literatura. Es la hora de los cuentos populares. Unidad número 2. Lengua y cultura. Los textos conservan y transmiten la cultura. Comunicación oral. Soy un narrador. Lectura. Leo para conocer mejor mi país. Escritura. Mejoro mi habilidad para escribir. Literatura. ¿Qué es una leyenda? Unidad número 3. Lengua y cultura. Indago la variedad lingüística de mi país. Comunicación oral. El diálogo y sus formas. Lectura. Aprendo más sobre la megadiversidad del Ecuador. Escritura. Creo imágenes y fotografías con palabras. Literatura. Amorfinos, coplas y otros tesoros. La poesía popular de mi país. Unidad número 4. Lengua y cultura. Otros idiomas enriquecen el castellano. Comunicación oral. La exposición oral y el debate. Lectura. Leer es saber. Escritura. Para escribir y aprender mejor. Literatura. Cantar y recitar con humor. El currículo de lengua y literatura para sextos, educación general básica. En el libro contamos con 4 unidades. La unidad 1 cuenta con 5 módulos: lengua y cultura, el mundo y sus diferentes lenguas, comunicación oral, a construir ideas, opiniones y puntos de vista, lectura, leo para informar y aprender, escritura, es hora de escribir, literatura, el mundo de los cuentos. En la unidad 2 contamos con 5 módulos: lengua y cultura, las lenguas se escriben, comunicación oral, exposición oral, lectura, leo para aprender el pasado, escritura, a escribir relatos históricos, literatura, refranes y fábulas. En la unidad 3 contamos con lengua y cultura, las funciones del lenguaje, comunicación oral, las cosas que hacemos con las palabras, lectura, leo y desarrollo mi pensamiento crítico, escritura, aprendo a resumir, literatura, disfruto de la literatura ecuatoriana. En la unidad 4 contamos con 5 módulos: lengua y cultura, los textos tienen intención comunicativa o comunicación oral, quienes cambian la historia, lectura, leo y desarrollo mi pensamiento crítico, escritura, campaña en contra de la violencia, literatura. Para niños de séptimo año en el área de lengua y literatura, las cuales contiene 5 áreas. Se dividen en lengua y cultura, comunicación oral, lectura, escritura y literatura. En la lengua y cultura, a partir de la lectura de texto, los estudiantes de este subnivel comprenderán la escritura como parte de la cultura, así reconocerán la herencia escrita. Comunicación oral, los estudiantes trabajarán las destrezas de comunicación oral que les permitirán desenvolverse con eficiencia y reconocerán las ideas centrales de lo que quieren transmitir. En la lectura, el análisis de las relaciones explícitas entre dos o más textos e identificación de las diferencias entre distintos tipos de texto y elaboración de inferencias fundamentales. En la escritura, la producción de distintos textos en diversas plataformas permite a los estudiantes evidenciar estructuras ordenadas lógicamente. En la literatura, a partir de la interacción con textos de la literatura oral y escrita, los estudiantes desarrollarán sus propias interpretaciones críticas. Bloques curriculares en el área de lengua y literatura para octavo año de educación general básica. Esta contiene 4 unidades y en cada unidad los temas de aprendizaje durante el año lectivo son el lenguaje y la cultura, la literatura, lectura, escritura, comunicación oral y por último la evaluación, destrezas y aplicaciones. De acuerdo a estos temas se dividen los subtemas a tratar en cada unidad. Como ejemplo tenemos la primera unidad con sus respectivos temas. Unidad 1. En lengua y cultura tenemos una imagen vale más que 1000 palabras. En literatura tenemos lo que es relatos de viajes y aventuras y qué es una novela de aventuras, estructura de la novela y elementos que componen la novela, todo lo que es referente a literatura. En lectura tenemos preguntas para conocer más, una entrevista, estructura de la entrevista, esto con relación a lo que es lectura. En escritura tenemos lo que es una entrevista, las preguntas de las entrevistas, cómo se formulan las preguntas, el uso de pronombres.
modos y tipos verbales, estilos directos e indirectos de entrevistas, modos y tiempos verbales en narraciones históricas. Igualmente referente a la escritura. En comunicación oral tenemos la discusión, preparación de una discusión, organización de una discusión, ejecución de discusión, evaluación de discusión. Esto también referente a lo que es la comunicación oral que tienen que tener nuestros alumnos al momento de enseñar. Como último punto tenemos el ejercicio de destrezas de evaluación y aplicación. Aquí lo que se hace es realizar la evaluación de la unidad para determinar qué es lo que aprendió el estudiante. Currículo de lengua y literatura para 9º grado. Dentro de las 4 unidades se presentan 5 bloques, como se mencionó anteriormente. En el primer bloque de lengua y cultura tenemos de la escritura cuneiforme al alfabeto latino. En literatura, los relatos sobre dioses y héroes, que es un relato mitológico y estructura de los mitos. En lectura, los lectores opinan. Escritura, escribo para opinar, oraciones subordinadas, adjetivas, adjetivos connotativos y no connotativos. Comunicación oral, conversatorio. En la unidad 2, en lengua y cultura está expansión del latín en Europa. En literatura está la poesía, ritmo y sensibilidad. El ritmo en el lenguaje poético. En lectura, la ciencia al alcance de todos. ¿Qué es un texto de divulgación científica? En escritura, escribo sobre ciencia, cómo hacer búsquedas eficientes en Internet. En comunicación oral, exponemos sobre temas científicos. Dentro de la unidad 3, en el primer bloque, está de la escritura manual a la mecánica. En literatura, la poesía, ideas múltiples y riqueza expresiva. El género lírico. En lectura, comentarios sobre obras artísticas. ¿Qué es una reseña? En escritura, escribo comentarios sobre obras artísticas. Estructura de la reseña, características textuales de la reseña. En comunicación oral, exponemos sobre temas científicos. En la unidad 4, en lengua y cultura, un mismo idioma, distintas formas de hablar. En literatura, un mundo lleno de poesía. En lectura, opiniones sobre sucesos de interés público. En escritura, expreso mi opinión sobre temas de la realidad. Estructura del texto argumentativo. En comunicación oral, los programas de entretenimiento solo entretienen. Currículo de lengua y literatura para 10º grado de educación general básica. Tiene 4 unidades. Cada unidad integra los 5 bloques según el ajuste curricular de lengua y literatura del año 2016. Las unidades inician con el bloque de la lengua y cultura, le sigue la literatura, la lectura, la escritura y comunicación oral. En estos bloques se desarrollan las destrezas con criterio de desempeño asignadas para su nivel superior. Unidad 1. Dentro del bloque de lengua y cultura tenemos la oralidad y la escritura. En literatura tenemos el teatro y sus orígenes. En lectura, el informe. En la escritura tenemos la oración, los modificadores del predicado, escritura de los párrafos, conclusión, bibliografía. En la comunicación oral tenemos las marcas de las palabras claves con la voz, entre texto y audiencia. Unidad 2. Dentro del bloque de lengua y cultura tenemos la presencia afroecuatoriana y su tradición oral. En literatura tenemos el género dramático como es la tragedia, la comedia y otros subgéneros. En lectura tenemos la publicidad y propaganda. En la escritura tenemos qué es un ensayo, cómo escribirlo, cómo construirlo y el por qué. En comunicación oral tenemos el texto de la conferencia y qué es una conferencia. Unidad 3. Dentro del bloque de lengua y cultura tenemos los orígenes, transformaciones y variantes de la lengua española. En literatura, el cuento ecuatoriano contemporáneo. El microcuento, la literatura y qué es el cuento. En lectura tenemos los textos expositivos. En escritura tenemos un texto expositivo, cómo crearlo y el uso de la S en el pronombre. Comunicación oral tenemos la defensa de un punto de vista. Unidad 4. Dentro del bloque de lengua y cultura tenemos las lenguas en contacto, diversidad lingüística, las desigualdades entre las lenguas. En literatura tenemos el cuento latinoamericano contemporáneo, texto y contexto. En lectura tenemos lo que es una monografía. En escritura, cómo escribir una monografía. También la revisión y presentación, sujeto explícito e implícito, uso de la J delante de la A o en verbos terminados, en her y gir. Y en comunicación oral tenemos juego de roles. A continuación tenemos lo que es la competencia fundacional comunicativa lingüística. Esta es una competencia que trata de desarrollar las competencias comunicacionales y conseguir que los estudiantes puedan pensar, aprender y comunicarse de mejor manera la lengua. ¿Cómo es la enseñanza de esta competencia? La influencia del docente en los niños, niñas y adolescentes es directamente indiscutible, ya que convierte a los estudiantes en productores de conocimientos y que tengan la capacidad de comunicarse. ¿Por qué hablamos de competencias comunicacionales? Porque se refieren a las habilidades comunicativas y procesos lingüísticos que se desarrollan a lo largo de la vida. Al hablar de estas competencias comunicacionales, nosotros estamos enfatizando en el uso de las macrodestrezas de lo que es la lengua de hablar, escuchar, leer y escribir. Sin embargo, pues nosotros decimos que estos permiten a las personas comunicarse de manera más adecuada.
¿Cómo se desarrolla el proceso de escuchar? El proceso de escuchar se desarrolla de la siguiente manera: reconocer, seleccionar, anticipar, inferir, interpretar y retener. ¿Cómo se desarrolla el proceso del habla? El proceso del habla se desarrolla de la siguiente manera: planificamos un discurso, conducimos el discurso, tratamos de hacer que el significado del discurso sea muy claro. También hacemos lo que es la producción de textos, la comprensión de la producción y los aspectos verbales. ¿Cómo se desarrolla el proceso de la lectura? El proceso de la lectura se desarrolla de la siguiente manera: la prelectura, la lectura y la postlectura. ¿Y cómo se desarrolla el proceso de escribir? El proceso de escribir se desarrolla de la siguiente manera: planificamos, redactamos, revisamos y publicamos. Los aprendizajes comunicacionales y lingüísticos son un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes lingüísticas y discursivas que permiten al estudiante identificar, comprender, producir e interpretar los discursos y los textos en diversas situaciones. Dentro de ello también tenemos las competencias transversales, que son comunicacionales lingüísticas. En este caso, la ciudadanía mundial, la conciencia cultural, la apreciación y desarrollo cultural artístico, socioemocional, el deporte, la vida y salud. Muchas gracias.